deben ser utilizadas por el Estado para proteger a los menores de edad, pero particularmente a esos menores de edad en mayor estado de vulnerabilidad. Si un estudiante, presidente, en un colegio tiene un promedio de 14 y al bimestre siguiente pasa a tener un promedio desaprobatorio, algo le está pasando en su vida. Tiene que haber un protocolo para darle una inmediata atención psicológica para ver qué es lo que está pasando, porque ese niño puede estar siendo víctima de abuso. Al mismo tiempo, presidente, es necesario no solo alargar el tiempo de prescripción, en este caso volverlo imprescriptible, sino también generar todos los mecanismos para una denuncia temprana. Quitado el tema de la prescripción, todavía existen muchos peligros para la impunidad de estos casos, pues mientras más tiempo pase, la carga probatoria será más difícil. Entonces necesitamos que desde el Estado se creen campañas de concientización en nuestras escuelas y no solo eso, mecanismos amigables de denuncia, sabiendo además que igual aproximadamente 2/3 de quienes sufren abusos sexuales le tomará un promedio de 20 años, de acuerdo a estudios internacionales, de 20 a 30 años hacer esta denuncia. Ayudemos a romper los tabúes que existen en estos temas para que las denuncias sean realizadas de manera temprana y, por supuesto, que el Estado peruano brinde la asesoría y ayuda en salud mental a las víctimas. Esta es una tarea que tiene que convocar no solo a todos los congresistas, sino a todos los funcionarios públicos. No nos centremos solo en la idea de lograr la imprescriptibilidad o de aumentar las penas, porque eso significa aceptar que en nuestro país niños y menores de edad van a ser vulnerados sexualmente y esa es una idea inaceptable. El Estado peruano tiene que hacer todo lo posible para que no exista una sola víctima más de abuso sexual. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Aramayo. Gracias, presidente. Quiero saludar a la representación nacional y saludar a usted porque hoy tenemos una agenda que ve varios puntos que involucran a la mujer y su vulnerabilidad. Yo quiero ilustrar un poco los datos que obedecen a esta iniciativa legislativa. Son 20 proyectos que han acumulado en la Comisión de Justicia y que se han trabajado a lo largo de varios meses, presidente. El Plan Nacional de Acción a favor de la Infancia y la Adolescencia, vigente de cara al año 2021, nos presenta datos realmente dramáticos. 5.500 denuncias por violación sexual al año, de las cuales 72% son aquellas que finalmente se logran formalizar en una denuncia. De estas, el 90% de estos son perpetrados contra niñas y adolescentes. ¿Cuántos de estos terminan en una sentencia efectiva? Solo 800 casos. ¿Acaso esa cifra no es dramática? De 4.000 denuncias, 800 con sentencia. Esa es la situación de la justicia y de la delincuencia y de la aberración de nuestro país respecto a estos execrables delitos. El programa de investigaciones criminológicas y análisis prospectivo del Ministerio Público dice que en el periodo 2013-2017 el 76% de las víctimas de violación sexual de menores son menores de edad, de las cuales el 78% conocía a sus agresores. ¿Quiénes eran los agresores? Eran los tíos, los abuelos, los padrastros, personas cercanas. El INPE, que ha dicho el Instituto Nacional Penitenciario, que de los 85.000 internos que tiene el sistema penitenciario peruano, la mayor cantidad está vinculada a violadores sexuales. Violadores sexuales. Robo agravado sigue a continuación. ¿Y cuál es, pues, entonces, tras esas estadísticas, nuestra propuesta? En el plano internacional, presidente, ¿qué está ocurriendo? En los Estados Unidos y en más de 26 estados se regula la imprescriptibilidad de los delitos de violación sexual de menores de edad desde el año 2006.
estamos 2018 y lo estamos incorporando en nuestra norma. En Suiza se reformó la Constitución a través de un proceso de reforma para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de violación sexual contra los menores y para protegerlos también de la pornografía infantil. En México, de la misma forma, se regula la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y pornografía infantil. ¿Cuáles son los fundamentos de la propuesta normativa que hoy presentamos? La defensa de los derechos de los niños, las libertades fundamentales, la dignidad humana, el derecho que tienen los niños a las expresiones más nobles de su edad y que les son hoy arrebatadas, señor presidente. El deber del Estado me queda absolutamente claro: proteger los derechos y las libertades de estos niños. Y también somos conscientes de que esta norma tiene limitaciones, porque ninguna condena va a revertir el daño que se les ha hecho a estos niños. Yo quiero exhortar, señor presidente, a que la representación nacional comprometida con mujeres y niños violentados pueda dar una muestra clara de lucha y podamos aprobar la imprescriptibilidad de estos delitos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Lescano. Señor presidente, señores parlamentarios, hoy día el Congreso de la República tiene que dar una respuesta contundente a estos hechos ilícitos, cobardes, que suponen violar a una mujer o a una persona que está sin la posibilidad de defenderse. Pero hemos llegado, señor, a extremos aberrantes de que algunos cobardes violan hasta los niños. Y en algunos casos, señor presidente, niños de meses de edad. No podemos dar, señores parlamentarios, respuestas tibias, que no sea un cambio fundamental, sustancial a la legislación actual. Desde hace 20 años estamos incrementando penas y los violadores siguen violando y los sicarios siguen matando. Científicamente comprobado, señores parlamentarios, que el incremento de penas no es una medida disuasiva, no impide que violadores sigan violando, que en el futuro sigan malogrando vidas de niños indefensos en las calles o en las casas. No hay ningún efecto en el incremento solamente de penas. Hemos llegado a extremos, señores y señoras parlamentarias, de ver que el propio padre, ultraja a su propio hijo. Y eso requiere, señor presidente de la Comisión de Justicia, una respuesta severa y con medidas complementarias y distintas. Por eso, señor presidente, nosotros hemos propuesto, mediante mi partido Acción Popular, la castración química para estos cobardes, porque son medidas adicionales que en otros países ha tenido efecto disuasivo. En 6 estados de Norteamérica se aplica la castración química. En Colombia, en abril, se ha aprobado en Colombia la castración química, porque en algunos países europeos, en el caso de Holanda, ha bajado un poco el índice de violación aplicando esta medida complementaria a la cadena perpetua. Entonces, me extraña, señor, escuchar por ahí decir que la castración química no, que la castración química va a ocasionar gastos al Estado. O sea que el Estado, señor presidente, no va a gastar para defender a los niños peruanos. Tiene que gastar. Será pues con el presupuesto del Ministerio de Justicia. Pero decir, señor, que es una medida que no va a responder a nada. Señor, en un país machista como el nuestro, escuchar castración química, esos violadores cobardes se van a poner bajo cuidado y se van a poner en guardia. Hoy día, señor, hay que aprobar cosas distintas a incrementar las penas, porque, repito, subir las penas no ha impedido nuevos delincuentes.
nuevos violadores. La cadena perpetua, los 25 años, los 35 años, los 40 años, no han impedido que se siga malogrando la vida de la gente en la calle y en las casas. Y por lo tanto, señor, es urgente, repito, aprobar también la castración química. Incluso el dictamen no pone para todos los casos de violación que debía ponerse. Solamente se pone la castración química, señor, en caso de violación de niños, hasta 14 años. Y cuando el juez lo considere pertinente. No sé, aquellas personas que dicen, no, hay iniciativa de gasto, nos van a observar el proyecto. No creo, señor. El Ejecutivo no creo que sea tan torpe de observar un proyecto que establece medidas complementarias para cuidar a los niños del Perú. Tenemos la obligación, señor, hoy día de dar respuestas diferentes solamente para cuidar, para disuadir sobre todo a los potenciales delincuentes. Y no estar, pues, señor, con medidas que ya hemos repetido, repito, permanentemente en este Congreso, incrementando las penas. El congresista Ochoa me pide una interrupción. Congresista Ochoa. Presidente, creo que en el Parlamento nadie está en desacuerdo con incrementar las penas y nadie estará en desacuerdo con que estos sujetos indeseables se vayan en cadena perpetua. Sin embargo, presidente, por lo señalado el congresista Lescano también, esta situación nos tiene que conducir a pensar e imaginar si los niños y las niñas y los adolescentes van a dejar de sufrir o van a estar libres de esta situación. Y lo cierto, presidente, es que las teorías y las hipótesis señalan que el comportamiento de estos personajes indeseables se configuran desde la infancia. Y por eso es que lo que tenemos que preguntarnos es, como país, ¿qué estamos formando y qué oportunidades estamos dando a las personas en nuestro país que luego distorsionan el comportamiento y terminan siendo indeseables para la sociedad? Incluso a unas colegas parlamentarias, por estigmatizar o por tipificar a un Perú, a un país con características de altos niveles de violación sexual, se quiso incluso censurar, presidente. Culmine, por favor. Por eso es, presidente, que adicionalmente a esto tenemos que empezar a legislar para garantizar que el país, que el Perú, permite a todos los ciudadanos peruanos garantizar un proceso de formación en condiciones de salubridad, en condiciones de salud psicológica, en condiciones de salud mental. Situación, presidente, que por lo menos nuestro sistema educativo no nos los permite. Por eso, presidente, es que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Hay que replantear el sistema educativo nacional pensado cognitivamente y trascender al punto axiológico y humano, presidente. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con que estas penas se incrementen y que se vayan cadena perpetua, presidente, pero las oportunidades del proceso de formación desde la infancia es una preocupación que debe convocar a este Congreso. Muchas gracias, presidente. Congresista Lescano. Señor presidente, la congresista Alcorta me pide otra interrupción, yo con el mayor gusto. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo creo que nadie está descartando la posibilidad de la castración química. Sin embargo, en lo personal la considero muy peligrosa. El deseo sexual está en el cerebro, no está en el órgano masculino. Y cuidado que convirtamos monstruos. Lo que estamos viendo es que tiene que haber una campaña preventiva, sí, desde la currícula, desde la infancia, desde el nido, desde el colegio, la universidad, permanentemente sí. Pero lo que tenemos que hacer es que no es que la cadena perpetua o las penas que se aumenten no funcionan. Lo que pasa es que la Fiscalía y el Poder Judicial no funcionan, liberan a los violadores, los liberan. Hay un tema de machismo ahí. Cuando hablaban por persona a denunciar, el caso de feminicidio igual. Lo que pasa es que no pasa nada. El fiscal de la Nación se comprometió, yo lo hablé con él en su despacho, que iba a crear una comisión especial en la Fiscalía, que ya lo hizo, ya lo anunció, para los casos de violación. Pero una cosa es la currícula, otra cosa es la campaña eterna. Pero que la castración no soluciona, no lo soluciona, nos vamos a convertir en monstruos. No la descarto, yo necesitaría más información al respecto. Pero lo que sí tengo claro es que en este país ni la Fiscalía ni el Poder Judicial funcionan con justicia, con los niños, con los menores de edad, con la población vulnerable. Liberan a los violadores. Todo el tiempo lo estamos viendo en los medios de comunicación. Cuidado nada más. Gracias, congresista. Congresista Lescano. Señor presidente, precisamente la castración química anula desde el cerebro la función sexual, anula desde el cerebro. No solamente
digamos, algunas partes del cuerpo, sino desde el cerebro, señor. De tal manera que eso ya se ha puesto en práctica en varios países. Hagamos algo distinto, señor, y repito, hubiera sido bueno que en todos los casos se aplique la castración química, y el dictamen solamente está considerando para casos de violación de menores de edad y cuando el juez lo considere pertinente. ¿Qué daño se hace con eso a la economía del país? ¿Qué daño se hace con eso a los tantísimos millones que a veces se despilfarran en corrupción y otras cosas? No se hace ningún daño, al contrario, se está tomando medidas distintas al solo incremento de las penas, que no ha servido de mucho para evitar estos abusos aberrantes, estas agresiones inhumanas que están sufriendo los niños y las mujeres peruanas. Yo le pido al presidente de la Comisión de Justicia, a través suyo, señor presidente del Congreso, que se mantenga esta medida complementaria, porque si no, señor, no hemos hecho mucho, pues. La castración química solamente le estamos considerando para el artículo 173, y cuando el juez diga, señor, aquí se aplica castración química, hagamos algo distinto, señor, por los niños del Perú, por las mujeres peruanas. Y le pido que toda la representación nacional pueda respaldar este dictamen que trae la Comisión de Justicia, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Antes de continuar con la lista, vamos a leer un saludo. Señores congresistas, el distrito de San Luis cumple su 50 aniversario y se encuentran en las galerías diplomáticas el señor alcalde del distrito de San Luis, señor Ronald Fuertes, con su cuerpo de regidores, acompañado del congresista Percy Alcalá Mateo. Muchas gracias. También aprovecho para recordar a los señores parlamentarios que la Oficina de Tecnologías de la Información se encuentra justamente detrás de la mesa directiva, en el pasaje atrás, por la sala Mariátegui, para que sigan los congresistas que todavía no se han acercado para la capacitación, para el uso del proyecto Cero Papel en el Hemiciclo. Congresista Tania Pariona. Congresista Tania Pariona. Gracias, presidente. Voy a otorgar una interrupción a la congresista Glave. Congresista Glave tiene la interrupción. Gracias, presidente. Presidente, creo que el día de hoy tenemos que realmente como Congreso, como estamos haciendo y felicitando además no solo las iniciativas, sino la decisión de la Comisión de pelear porque esto se vote el día de hoy, terminar de entregar un proyecto que dé solución integral, presidente. Yo quiero llamar la atención sobre la decisión que hoy tomamos de que el daño no prescribe. Y eso es fundamental, presidente, y que se nos mete en la cabeza. Es decir, acá había una discusión sobre si el delito penal prescribía o no prescribía. Presidente, el daño no prescribe. Y la víctima de violencia sexual necesita mucho tiempo para atreverse a hacer la denuncia, sobre todo cuando ocurrió cuando era niño o cuando era niña. Y hemos visto en este Parlamento las denuncias, por ejemplo, en el caso del Colegio Héctor de Cárdenas, que pude ver de manera personal a varios de estos alumnos, que hoy, por ejemplo, no tienen caso en la denuncia penal, pero que si esto se aprobara, sí podríamos avanzar en tener una herramienta adicional. Presidente, hay un punto, me da el otro minuto la congresista Pariona, y tiene que ver, presidente, con la discusión sobre el punto que se ha incluido sobre la castración química, presidente. Ese tema es un tema que merece ser debatido, presidente, y merece tener las opiniones necesarias para que podamos debatirlo bien. La manera en la que se ha incluido es solo una línea dentro de un texto que concluye con un conjunto de proyectos que van hacia otros temas, presidente. Aprobarlo así podría sí ser sujeto a algún tipo de observación. Y esta norma es una norma que necesitamos que se apruebe y que salga y que se implemente de la manera más rápida posible, presidente. Entonces, poner algo que no hay en este momento, certeza y garantía, que sea el mecanismo, que no ha formado parte del debate, no es la manera, presidente. Coloquémoslo en un debate serio y entremos al debate sobre el punto, pero hoy avancemos en lo que tenemos que avanzar para que esta norma se apruebe y se vuelva efectiva para las mujeres, para las niñas y los niños. Gracias, presidente. Congresista Pariona. Bien, presidente, muy buenos días con todos los colegas. Presidente, semana a semana vemos en los medios de comunicación casos de violencia sexual
contra niños, niñas, mujeres, jóvenes, y esto nos ha indignado a todo el país y nos indigna en general a todos quienes seguimos incluso de cerca algunos casos que llegan hacia nuestros despachos. Pero la respuesta no tiene que ser solo mediática o reactiva frente a los casos. Necesitamos mejorar nuestra legislación y nuestro marco jurídico haciendo los ajustes necesarios, y el día de hoy el Congreso de la República tiene una gran oportunidad para hacer esos ajustes. Se ha revisado, se ha evaluado y el dictamen que ha presentado el presidente de la Comisión de Justicia recoge alrededor de 19 proyectos de ley, entre ellas del Nuevo Perú, de la autoría de la congresista Indira Wilca y de mi persona, en donde planteamos algunos cambios muy sustantivos dentro del Código Penal, presidente, y en ese sentido yo quisiera hacer precisión de las que justamente nuestro proyecto de ley, la 2070, plantea, para que además la ciudadanía lo conozca y sepa qué es lo que estamos nosotros hoy haciendo como cambios dentro de varios artículos del Código Penal. Se añade, presidente y colegas, como agravante de la violación sexual cuando se comete en presencia de niños, niñas y adolescentes, dada la predisposición de la víctima a salvaguardar la integridad de los niños, las niñas presentes durante este acto de delito. Considera el estado de inconsciencia o incapacidad de resistir, sea que el autor del delito provocó dicha situación o no, dado que lo relevante de la tipificación que aborda el referido artículo es el estado de inconsciencia o incapacidad de resistir de parte de la víctima. La consideración, por ejemplo, del uso de medios de comunicación para la difusión de delitos. Nuestro proyecto de ley, que ha sido recogida por el dictamen, añade como agravante la violación sexual el registro visual, ya sea auditivo o audiovisual, de la comisión del delito. Sabemos que casos distintos de jóvenes que han ido a un centro de diversión o discoteca no solo han sido dopadas o dadas, digamos, para beber alcohol, y que ha habido un abuso sexual, una violación flagrante, incluso difundida en medios de comunicación, y en este caso ya se considera como agravante. Establece la imprescriptibilidad de los delitos de trata de personas, explotación sexual y sus formas agravadas. Y también las personas que cometen delitos contra la libertad sexual no pueden acogerse a ningún beneficio penitenciario, ni indulto, ni derecho de gracia, ni conmutación de pena, ni terminación anticipada, ni colusión anticipada. El Código Penal, presidente, sí necesita en este momento también hacer estos cambios profundos en relación, por ejemplo, a las penas en caso de violación sexual a mayores de 18 años. Resulta que en nuestro país falsificar billetes tiene más penas que violar a una joven mayor de 18 años. Por falsificar billetes pueden recibir hasta 15, 20 años, o por extorsión telefónica o alguna, de repente, extorsión, falsificación de moneda, interferencia telefónica, más penas que la vida, la dignidad, los proyectos que pueda tener una mujer mayor de 18 años. En ese sentido, este dictamen presentado por la Comisión de Justicia sí plantea mejorar la tipificación del delito, plantea la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad sexual, elimina todo tipo de beneficios. Pero eso, presidente, creemos que en este país, en donde el machismo, en donde actitudes de desvaloración, de disminución del rol de los derechos de las mujeres, que hoy se pone en evidencia y se revela ese machismo inoculado en la sociedad peruana, creemos que no son suficientes, porque sí necesitamos abordar el tema desde políticas claras de prevención, desde la asignación de presupuestos a los distintos sectores que abordan esta problemática, ya sea dentro del propio sistema de justicia, capacitando a los jueces y fiscales, capacitando al personal de la Policía Nacional, mejorando los servicios públicos, pero también una muy buena política de prevención que aborde la perspectiva de igualdad de género, para ir contra esos estereotipos, esos paradigmas que han colocado hoy la imagen masculina como lo único relevante y como el que se impone ante los derechos de las mujeres, ante el cuerpo
cuerpo de las mujeres y son los que finalmente terminan decidiendo sobre la vida de las mujeres, y hemos visto hechos como el fuego encendido en el cuerpo de una joven, que hemos sido además testigos, y otros actos de violación sexual que a diario somos testigos, porque en nuestros despachos llegan este tipo de denuncias, y cuando vamos en las semanas de representación los temas siguen siendo latentes y exige entonces una decisión. Presidente, nuestra única observación como bancada del Nuevo Perú es que la incorporación de la castración química, sin haber hecho un debate amplio, sin haber recibido opiniones de sectores que van a tener que tener un rol, una función, además de asignación presupuestal para implementarla, me parece que no podría hacerlo atinado en un dictamen que recoge 19 proyectos de ley que amplían un reajuste a esos vacíos legales dentro de nuestro Código Penal, y en aras de avanzar, presidente, yo consideraría que no podamos detener esta labor que tenemos de restituir en todo caso los derechos no solo de las víctimas, sino también para prevenir lo que en nuestro país es testigo. Pero, presidente, nosotros resaltamos este dictamen y la confluencia de propuestas entre las distintas fuerzas políticas el día de hoy. Gracias. Gracias. Congresista Salgado. Gracias, presidente. Sé que este grave problema que nos aqueja ha motivado más de 19 iniciativas y seguirán habiendo muchas más, pero tampoco sabemos si se va a resolver con todas las normas. Sin embargo, es un buen intento. Y aquí yo también quiero coincidir con la congresista que me ha antecedido. La violación no es un problema químico, sino cultural. Y se ha visto violaciones y se ven violaciones con objetos aberrantes, o sea que lo químico no va a resolver el tema. Aquí hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con la escuela, es una preocupación de Estado. Y quiero proponer algo, porque en el artículo 172 yo pensé que ya iban a hacer también la corrección, porque hablamos de las personas con incapacidad de resistencia, es decir, ¿quiénes son? Estas personas vulnerables requieren de protección los que tienen anomalía psíquica, grave alteración de conciencia, retardo mental, incapacidad para resistir y pasan de los 14 años. Para estas personas que no se pueden defender y que pasan de los 14 años, que requieren de nuestra protección, ellos inclusive no saben ni siquiera que se han visto afectados sus derechos. Habría que hacer una modificación en el propio artículo 172 para que en vez de 20 y 25 años también sea la cadena perpetua que estamos proponiendo para los menores de 14 años. Estas personas no pueden ni siquiera, a veces por su incapacidad física, por su incapacidad mental, darse cuenta de lo grave que les ha ocurrido en sus vidas. Entonces creo que este estado de indefensión también merece que sea tomada en cuenta ahora que se están debatiendo estos 19 proyectos, señor. Me ha pedido interrupción la congresista Carla Schaefer, señor presidente. Si usted tuviera bien, tiene los 2 minutos de la interrupción. Y solamente culmino diciendo que ojalá que la comisión tenga en cuenta lo de la modificación del artículo 172 para los mayores de 14 años con incapacidad física. También a ellos, a los violadores de estas personas, cadena perpetua. Gracias. Congresista Schaefer tiene uso de la palabra. 2 minutos. Gracias, presidente. Hoy nuestros niños y niñas están totalmente vulnerables ante estos monstruos. Yo coincido que se ha dado en este Congreso de la República penas y ahora exigimos más penas de mayor cantidad de años. Pero yo creo que llegó el momento de tomar decisiones más radicales. Saludo esta iniciativa. Yo sí considero que la castración química debe estar incluida, que se trabaje de una manera adecuada en su reglamentación y en su uso, pero tiene buen impacto en países que los están utilizando. Pero también exhorto a través de usted, presidente, que también la Comisión de Constitución y de Justicia vean la pena de muerte, porque lamentablemente y por los indicadores que hoy nos da la congresista Aramayo, vemos que el sistema no funciona.
El día de ayer ha estado el fiscal de la Nación en la Comisión de la Mujer. Saludo que haya venido con especialistas en el tema de familia, que ven estos temas de violencia. Y realmente las estadísticas que ellos nos dan de la cantidad de denuncias que reciben, de expedientes, con la capacidad de poder resolverlo, se refleja en las cifras que hoy nos da la congresista Aramayo. Pero es triste ver que si existen casi 6.000 denuncias, ¿no?, solo lleguen a ser sentenciados 800 personas que han violado a menores de edad. A menores de edad. Y esa es la cifra oscura, presidente, porque